o no, y qué, cómo, cuándo, etcétera, para Bnei Noyaj, para no judíos. Esta clase, Bor Hashem, como las clases anteriores también, la gran mayoría, el sponsor, están dedicadas por la familia Francisco, la familia Diego, la familia Calvillo, que Hashem les dé braja, betzlaja, bendición, éxito en todo lo que ellos necesitan, en lo material, en lo espiritual, para ellos conectarse con el Creador y claramente ayudar a otros a también conectarse con el Creador. Vamos a hacer un súper recontra rápido resumen de lo que vimos hasta acá, como hicimos en las clases anteriores, y avanzamos. Hoy tenemos una clase con mucho material. Veremos. Primero que nada, tfila, el rezo, es algo para todos. Lo dice el profeta Ishaya, lo dijo Shlomo Melech, el rey Salomón. Vimos diferentes explicaciones del rezo. Al final nunca terminé agregando acá, que falta en realidad, ya que estamos, agradecimiento. Ok, ahí estamos. Así no me lo salteo más. Unión, ¿qué significa tfila? Unión, petición, súplica, alabanza, agradecimiento, juzgarse a uno mismo, pensamientos, petición, aclarar los pensamientos. Vimos la diferencia entre pedir por nosotros, pedir por Hashem, por así decir. Hablamos de que no hay intermediarios, acá solamente le rezamos a Dios. Explicamos que los que cambiamos en el rezo somos nosotros, no es que le pedimos a Él que cambie las cosas, Él no cambia nada, nosotros cambiamos. Al cambiar nosotros, nos volvemos un recipiente para diferentes energías que vienen de Hashem. De acuerdo a lo que somos hoy, somos como somos, esto es lo que nos llega. Explicamos que hay que verbalizar la tfila cuando uno reza los salmos o lo que sea que reza, como vamos a estudiar hoy, Dios mediante. Uno tiene que decir esto, no alcanza con pensarlo. Explicamos la diferencia que hay entre la mitzvah, el precepto de tfila, del rezo, de acuerdo a Rambam, Maimónides o Ramban, si es un precepto todos los días, no es un precepto todos los días, en qué consiste el precepto. Estudiamos si es una mitzvah o no para Bnei Noyaj, y de acuerdo a la perspectiva del Rebbe, efectivamente es una mitzvah. ¿Por qué? Porque esto es un derivado de negar idolatría. O sea, negar idolatría es tener fe en Dios. Parte, una ramificación del concepto de tener fe en Dios es pedirle, rezarle, agradecerle, suplicarle, etcétera. Esto es parte de la fe en Él. Si uno no tuviese Dios libre y guarde fe en Dios, entonces ¿para qué le vas a pedir? No tiene ningún sentido. Y explicamos en las últimas clases, en la última clase, si no me equivoco, el concepto de cómo uno se prepara, de acuerdo a cómo está escrito en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, y estos son conceptos, no todos, pero muchos conceptos que se aplican a no judíos también, cómo uno se prepara para la tefila. Uno prepara el lugar, no voy a repetir todos los detalles, por supuesto, uno prepara sus ropas, uno prepara su cuerpo, si tiene que ir al baño, etcétera, y hablamos de la concentración, que uno tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, no la kavaná. Kavaná es la intención, que esto viene ahora en un minuto, sino que concentración. Si hay cosas que te distraen, por ejemplo, que tenés que cargar algo, tenés una copa de vidrio en tus manos y estás rezando y bueno, estás pensando activamente que esa copa de vidrio no se te caiga, porque si se cae se rompe. O tenés un niño en la mano rezando, ¿lo vas a dejar caer? No, etcétera. Luego también hablamos de, epa, se me fue para atrás. Luego también hablamos de los pensamientos. Ahora sí, Kavana, como se conoce en general, los pensamientos que uno debería tener en su cabeza. Hablamos de que uno tiene que entender lo que dice, que Hashem está frente a uno, que uno no tiene que apoyarse en sus propios méritos para que Dios le responda. ¿Por cuánto yo estoy rezando? Entonces tenés que responderme porque yo dice acá, porque yo hice esto. Ok, un momentito. Dios sabe qué es lo que tiene que hacer con su mundo. Muy bien. Hasta aquí llegamos la clase pasada. Avancemos. El Sidur. La palabra Sidur en sí es una palabra en hebreo y viene de la palabra, está relacionada a la palabra, con la palabra Seder. Seder significa orden. ¿Por qué se lo llama así al Sidur? Porque al fin y al cabo es un libro que nos propone un orden de rezo. Primero esto, después aquello, después lo otro, levantate, sentate, parate, así, entrá, salí, etcétera, etcétera. Por supuesto que mi intención con esta diapositiva y la que sigue no es explicar cómo es el rezo del judaísmo. Esto no es una clase de cómo es el rezo en el judaísmo, cuáles son las leyes del rezo en el judaísmo, dónde se puede hablar, dónde no se puede hablar, qué hay que decir. No, todo lo contrario. Ahora no nos interesa, por así decir, el rezo en el judaísmo, pero lo que sí es importante es entender algunos detalles del Sidur, del libro de rezos,
que nuestros sabios proponen en el judaísmo para entender qué podemos extraer de ahí para aplicarlo a Bnei Noyaj y que no, qué factores, qué conceptos tiene sentido tomar del libro de rezos de los judíos y qué cuestiones no. Ahora bien, antes siquiera de empezar con esas definiciones de qué sí y qué no, pongo un poco más de énfasis en la palabra sidur, en la palabra orden. ¿Por qué vieron nuestros sabios la necesidad de plantear un sidur, un orden? Esto está ampliamente explicado en el Rambam, en las leyes de Tfila, al comienzo de su ley de Tfila, y esto está ampliamente explicado en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, basado en la Gemara, en el Talmud en Brajois, que explica el Sidur, repito, den, eder, Sidur, rezo. Pero de vuelta, ¿por qué hay un orden? Porque nuestros sabios establecieron más allá. Voy para atrás a propósito un segundito, ahora volvemos. Acá estamos. Discutimos si era una mitzvah o no, un precepto rezar o no, de acuerdo al opinión de Rambam, de acuerdo al opinión de Ramban, cuándo sí, cuándo no, etcétera. Pero nadie duda, ni Rambam ni Ramban, no están en desacuerdo de que los judíos rezamos de una forma muy puntual, muy estructurada, llámese entre comillas, ordenada. Hay una definición concreta de qué hay que rezar, cuándo hay que rezar, cómo hay que rezar, qué hay que decir, qué no hay que decir, en qué posición tenés que estar cuando lo decís. Tenés que verbalizar, no tenés que verbalizar. ¿Qué tenés que pensar cuando estás diciendo esto? ¿A qué hora decís esto? Etcétera. Hay un sidur, hay un orden, hay un seder. Tanto Maimónides como Nachmanides están de acuerdo de esto. Acá lo único que se está discutiendo es cuál es la definición de la mitzvah, de la orden divina de rezar. Ahora volvemos al sidur. En base a esto que acabo de explicar, que de vuelta, Maimónides, Nachmanides, todas las autoridades, todas, no hay quien discuta esto, están de acuerdo que hay una forma, un orden específico para rezar para el pueblo de Israel. Dicho todo esto, que no sé cuál es el orden ahora, no importa, vamos a ver algunas cosas. Esto no existe para Bnei Noyaj. A esto quería llegar yo. Este asunto de un orden establecido por nuestros sabios sobre cómo rezar, no está establecido por nuestros sabios para Bnei Noyaj. O sea, incluso el Rambam Maimónides, cuya opinión es que el rezo es un precepto bíblico y es un precepto bíblico que uno debe cumplirlo todos los días. Esta es su opinión. Él mismo menciona y explica en sus leyes de rezo que la estructura del rezo es rabínica. Nuestros sabios que están bíblica, filo a Dios, sea lo que fuera que es. Ahora no sabemos exactamente qué es servicio a Dios. No importa. Ahora no nos cambia nada. Esta cosa que llamamos servicio a Dios, un segundo, que no sé qué pasa con mi conexión a internet. Bueno, avíseme si no se escucha. Esta cosa que llamamos servicio a Dios, sea lo que fuera que es, eso es el rezo para Maimónides. Para Nachmanides el rezo es pedirle a Dios lo que necesitas cuando lo necesitas. Y si no necesitas nada, no tenés que pedir nada. Pero aún así, nuestros sabios establecieron un orden específico y ahora vamos a entender, vamos a estudiar en un minutito por qué ese es el orden, en qué está basado ese orden, qué representa ese orden. Pero todo esto se aplica a judíos, a no judíos no. Y nuestros sabios explican, y esto está en varios lugares, Maimónides también lo menciona, que los no judíos no tienen por qué aceptar los decretos rabínicos. No se aplican necesariamente a ellos. Ahora bien, hay cuestiones que efectivamente se aplican, como por ejemplo bendiciones. Si un no judío quiere, subrayo, quiere, no está obligado, quiere bendecir por la comida, nuestros sabios establecieron la forma, las bendiciones, no se pueden inventar bendiciones, está prohibido, de acuerdo a la ley judía, inventar bendiciones, entre paréntesis, con esto uno ya puede descartar automáticamente varios de los libros de rezos que andan dando vueltas por ahí en internet, en PDF de acá, de allá, que no sé quién los hizo y cómo los hizo, etcétera, que inventan bendiciones. No se pueden inventar bendiciones.
En el momento que un libro de rezos, ¿cuál es el problema? El no judío que recibe este PDF lo mira y dice, qué lindo, esto me gusta, lo voy a decir. No tiene la menor idea de lo que hay detrás de esto, ni las leyes del rezo, ni cómo se expresa el rezo, etcétera. No tiene la menor idea. Solamente recibe un documento y lo dice todos los días. Qué lindo. Pero en realidad el que escribió el documento o quien comparte el documento, no tengo la menor idea, no sé, está haciendo algo que no está bien, porque está formado de acuerdo a no cumplir con lo que dice el Shulchan Aruch, el código de ley judía. Entonces, no está bien. Volviendo para atrás. Nuestros sabios no establecieron cómo deben rezar Bnei Noyaj. Aprendimos del Rebe, lo vimos en las clases pasadas, lo repetimos en esta clase a propósito, aprendimos del Rebe que efectivamente es un derivado del precepto de alejarse de la idolatría. El rezo es un derivado de alejarse de la idolatría. ¿Está perfecto? Entonces, ¿se debe rezar? Sí. ¿Estás obligado a rezar? No. Si no quieres rezar, no reces. Para Bnei Noyaj. No estás obligado a todos los días a abrir un libro y leerlo. En el pueblo judío sí hay una obligación, ahora lo vamos a estudiar en un minuto, pero el Bnei Noyaj no tiene esa obligación. El no judío no tiene esa obligación. Ahora, ¿quiere hacerlo? Muy bien, es buenísimo, es poderoso, es positivo y es todo lo que representa la palabra tfila, que ya lo estudiamos en las clases anteriores. No lo voy a repetir. Pero eso no significa que sea una mitzvah, un precepto divino, etcétera. No. Para Ramban, por otro lado, para Nachmanides, si uno necesita algo y le pide a Dios, en el lenguaje que sea, en la forma que sea, Dios, por favor, creador del mundo, por favor, Señor del mundo, no importa, decir lo que quieras y como quieras, en el lenguaje que quieras, eso se llama tfila, eso se llama rezo para Nachmanides, para judíos o para no judíos, no hay ninguna diferencia. Muy bien. Dicho todo esto, repito, para avanzar en el estudio. El Sidur, el libro de rezo judío, es una construcción de nuestros sabios, estructurada, fuertemente estructurada para el judío, para cumplir con la obligación rabínica de una estructura específica del rezo, que además de esto le ayuda a cumplir con la mitzvah, con el precepto bíblico de rezar, de acuerdo a Maimónides todos los días, de acuerdo a Nachmanides cuando necesitas algo bíblico. Rabínico, tenés que rezar 3 veces por día, tenés que rezar de esta manera, tenés que recitar esto, decir esto, aquello, bla, bla, bla. Para judíos. Uy, pero es muy complicado. ¿Cómo querés que me acuerde de todos los detalles que tengo que decir, todas las cuestiones que hay que omitir cada día, etcétera? Ok, te voy a hacer un libro. El Rambam me explica, ahora sí, vamos acá. Sidur viene de la palabra Seider, orden. El Rambam me explica en sus leyes de Tfila que cuando el pueblo de Israel vuelve del exilio tras la destrucción del primer templo, 70 años después de la destrucción del primer templo, el pueblo de Israel vuelve, reconstruye el segundo templo, vuelve a la tierra de Israel, quiero decir, construye el segundo templo, reconstruye el templo, como se quiera decir. Nuestros sabios vieron la necesidad de establecer un orden y establecer palabras específicas para conformar un rezo. ¿Por qué? Porque la gente no sabía hablar correctamente, no entendían el hebreo correctamente, entendían el arameo, etc. Entonces, nuestros sabios establecieron un seider, un orden, un sidur, un libro. Antiguamente la gente se sabía este libro de memoria, por cuanto no había libros para todos. La imprenta fue inventada por Gutenberg 1400, finales de 1400. El año exacto no lo recuerdo, pero no importa, finales de 1400, 1500. Quiere decir que antes de esto eran todos los libros manuscritos, quiere decir que eran extremadamente caros los libros y no todas las comunidades tenían libros. A veces había una sola persona o en la sinagoga un libro para todos, entonces había uno que lo sabía de memoria o que sabía leer, ni siquiera todos sabían leer tampoco. Bien, entonces ahí está el lugar, por llamarlo de alguna manera, del Sidur, del libro de rezos, en el judaísmo. Ahí entra en juego el libro de rezos en el judaísmo, aparece el concepto. Bien, ¿cuál es el texto específico que reza el pueblo de Israel? No vamos a ver los detalles de cada palabra, obviamente, no es el objetivo de esta clase. Pero el rezo básicamente es un reemplazo de las 3 ofrendas diarias.
A pesar de que en la época del segundo templo todavía había ofrendas, y ni que hablar cuando se construye el segundo templo, había montones de ofrendas, etcétera, nuestros sabios vieron la necesidad de poblados alejados o gente que no podía ir al templo, vieron la necesidad de establecer otras herramientas de conexión con Dios. Ni que hablar, tras la destrucción del segundo templo, esto fue fundamental porque fue lo que sostuvo al pueblo de Israel, como vamos a ver en un minutito, en los exilios, en las dificultades, etc. Ahora bien, en el judaísmo, volvamos, en el judaísmo hay tres plegarias diarias. Uno se llama Shachris, ni lo escribí porque me pareció que era innecesario, la plegaria de la mañana, la plegaria de la tarde y la plegaria de la noche, que técnicamente hablando el día en el judaísmo empieza la noche, como vemos en el relato de la creación, que fue el anochecer y fue el amanecer, un día, 2 días, el segundo día, tercer día, quiere decir que el día empieza en el judaísmo desde el anochecer. Esto no tiene ninguna relevancia para asuntos legales de Bnei Noyaj. Hay quienes dicen que para los no judíos el día empieza en el amanecer. Es toda una discusión que ahora no tiene ningún sentido, pero existe, esa opinión está ahí dando vueltas. Sea como fuere, los judíos tenemos tres plegarias diarias. Esto es en recuerdo, reemplazo de las tres ofrendas que había, dos ofrendas, perdón, que había todos los días en el templo. Una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde. Esto está en Parshas Pinjas, se ve claramente cuando la Toira empieza a detallar todos los corbanes, las ofrendas, dice, mandar al pueblo de Israel y que a la mañana hagan esto, a la tarde hacen aquello, etc. El tercer rezo que no había una tercera ofrenda en el templo, es en recuerdo de los miembros y grasas de los corbanos de las ofrendas que se quemaban a lo largo de toda la noche, cuando en el templo había mucho trabajo, porque había muchas ofrendas que la gente trajo ese día en particular, entonces no alcanzaban a tiempo, no daban a tiempo de quemar todas las ofrendas en el mismo día, porque había que hacer más ofrendas, próxima ofrenda, dejaban todas las partes para quemar a un costado y a la noche las tiraban sobre el altar, de manera tal que se quedaban quemándose toda la noche. Por esto decretaron nuestros sabios el rezo de la noche también. Esto es una forma de verlo que dice el Talmud. Otra forma de ver lo que dice el Talmud es que no, en realidad los rezos, la cantidad de rezos fue establecida por nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Encontramos que ellos tres rezaron en diferentes momentos en sus vidas. Abraham Vayashkem, Abraham Baboiker. Abraham se levanta temprano en la mañana en Parshas Vayera. Itzhok, Vayetze Itzhok, Losuach Basode. Itzhok salió a cambiar, a charlar, a conversar en el campo Lifnois Orev hacia el atardecer. Es en Pashas Hayesara, al final de Pashas Hayesara. Y Jacob en Pashas Vayetze, Jacob durmió, vaya y tuvo un sueño con la escalera que estaba clavada en el piso y se iba para arriba, etcétera. Y nuestros sabios dicen esto representa el rezo de la noche, porque era de noche, estaba durmiendo en un sueño, etcétera. Con estas dos cuestiones podemos entender que el rezo, incluso en la época del segundo templo, también existía. Ah, y todavía tenían ofrendas. Bueno, pero no importa. Representaban a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, un punto fundamental a entender de la forma en que funciona la ley judía para entender este tipo de cosas. Nuestros sabios dicen que Abraham decretó la plegaria de la mañana, Isaac decretó la plegaria de la tarde, Jacob decretó la plegaria de la noche, como acabo de explicar, y los versículos en el que se basan nuestros sabios, etc. Esto significa que nosotros, los judíos, hoy rezamos 3 veces por día porque Abraham dijo que hay que hacer esto, porque Isaac dijo que hay que hacer esto, porque no, no, no funciona así la ley judía. Lo siento, pero no. Nosotros rezamos 3 veces por día porque el Talmud establece que hay tres rezos, uno a la mañana, uno a la tarde y uno a la noche. Luego el Talmud empieza a investigar de dónde salen estos tres rezos. Si hay dos opiniones, por el recuerdo de los corbanos, de las ofrendas, o porque nuestros patriarcas eran tres. Pero eso no significa que nosotros hoy, los judíos estoy hablando ahora, hoy, y esto es importante para lo que voy a decir después, en relación a Bnei Noach, esto no significa que los judíos hoy rezamos porque Abraham rezó. O sea, la fuente de nuestro rezo hoy en día no es Abraham, no. La fuente del rezo es, nuestros sabios decretaron en la época de la construcción del segundo templo, los hombres de la gran asamblea, que recemos 3 veces por día. ¿Por qué? Oh, momentito, el decreto de ellos, que son la fuente, por así decir, de la halajá, ley,
El decreto de ellos está basado en las tres ofrendas, ok. O está basado en los tres patriarcas, ok. Es un recuerdo de algo, pero eso no significa que lo hacemos por esa razón, ¿no? Para dar un ejemplo un poco más concreto, a pesar de que no tiene directa relación con Bnei Noyaj, pero quizás puede ser un poco más fácil el ejemplo. Encontramos en Parshas Lech Lecho, final de Parshas Lech Lecho, que a Abraham se hace el bris, la circuncisión. Y Abraham le circuncida a él, su casa, o sea, los varones de su casa, quiero decir, sus esclavos, sus amigos o lo que sea. Y de ahí en adelante, los descendientes de Abraham se circuncidan. Bien, encontramos en términos cronológicos, muchos años después, la Toira fue entregada en el monte Sinai, Parshas Tazria, en el tercer libro de la Toira. Dice que cuando una mujer dé a luz, etcétera, va a estar impura no sé cuántos días, y Bayem Shmini, en el octavo día, Imol Besar lo si tenés un varón, si una mujer tiene un varón, obviamente dio a luz un varón, al octavo día hay que cortarle la carne del prepucio. Eso es lo que dice la Toira. Ahora bien, si ya hacemos el bris, la circuncisión, porque Abraham vino lo hizo, porque Dios le dijo a Abraham, ¿qué agrega Parsha Shmini? Perdón, Parsha Tazria. ¿Qué agrega Parsha Tazria diciendo en el octavo día le vas a cortar la carne del prepucio? Ya lo sabíamos, ya lo hicimos porque... Ajá, momentito, hay algo en el medio. ¿Qué pasó en el medio? Matan Toira, la entrega de la Toira. En el momento que se entrega la Toira, las buenas costumbres, las buenas actividades y acciones que hacían nuestros patriarcas son renovadas y dejan de ser actividades que hacemos porque hacían nuestros patriarcas y pasan a ser actividades que las hacemos porque Dios dijo. Dicho de otra manera, no existe, obviamente esto es una hipótesis que es totalmente irreal, algo que no existe. Pero si Dios no hubiese dicho, por alguna razón, en Parshas Tazria, que nos sacamos el bris, sería una discusión si realmente hay que hacer la circuncisión o no. Podríamos discutir, y ahí esto se discute en el Talmud también, en Sanedrin también. ¿Qué pasa con los preceptos que no fueron repetidos después de la entrega de la Toira? Si se aplican solamente a judíos o a judíos y a Bnei Noach. Ok, es una discusión que no vamos a entrar en esta discusión ahora. Lo que quiero decir es, nos circuncidamos los judíos porque Dios dijo en Parshas Tazria, en el octavo día, cortar la carne del prepucio. ¿Recordamos a Abraham? Sí, claro que sí. En la ceremonia de la circuncisión se recuerda que uno ingresa a su niño en el pacto de Abraham vino, en el pacto de nuestro patriarca Abraham. Ok, ahí está Abraham, porque fue el primero, fue el que se sacrificó por esto. Dios le dijo, etcétera, etcétera. Pero la razón por la cual hacemos el bris es porque Dios dijo en Parshas Tazria, después de la entrega de la Toira al pueblo de Israel, y esa mitzvah es específica para el pueblo de Israel, no es para Bnei Noach. Si un Bnei Noach se quiere hacer el bris, no está prohibido, lo puede hacer incluso como un regalo a Dios, pero no tiene una mitzvah, no es un precepto hacerse el bris de ninguna manera. Ay, pero Abraham se hizo el bris. Momentito, fue entregada la toira. En el momento que fue entregada la toira y Dios le dijo al pueblo de Israel que se hagan el bris, le quitó esa mitzvah a todos los descendientes de Abraham, incluso los no judíos, descendientes de Abraham. No sé quién puede probar una cosa así hoy en día, nadie creo, y se la entregó solamente al pueblo de Israel. Bueno, dicho todo esto, volvamos al rezo. Nuestros sabios decretaron un rezo en recuerdo de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ya ahí encontramos que Abraham, Isaac y Jacob rezaban. Espectacular, muy lindo. ¿Esto significa que todos los seres humanos tienen que rezar como rezaban Abraham, Isaac y Jacob? No. Esto es un decreto de nuestros sabios para el pueblo de Israel. Solamente. ¿Esto significa que Bnei Noach no pueden rezar? No. ¿No entendiste? Significa que no toman la misma estructura del rezo que el pueblo de Israel. Vamos un paso más. Los judíos recitamos 100 bendiciones diarias. Esto está en el Talmud, esto está en el Shulchan Aruch, en el Código de los Judíos. ¿Por qué recitamos 100 bendiciones diarias? Porque en una época el rey David encontró que había una plaga, no se sabe el año, por supuesto, pero durante el reinado del rey David, que duró 40 años, encontró que había una plaga que estaba matando a un montón de gente y espiritualmente hablando se dio cuenta que esta plaga se iba a acabar a través de recitar 100 bendiciones diarias. ¿Bnei Noach están obligados a recitar 100 bendiciones diarias? No. El Sidur, el libro de rezos, nos ayuda a los judíos y nos da un orden para empezar a sumar bendiciones para recitar 100 bendiciones diarias. Esto no quiere decir que todos lo van a hacer solamente a través de la lectura del Sidur. No, porque hay bendiciones que tenés que escuchar en un minyan,
que los dice en un minyan, significa un quórum de 10 hombres, lo vamos a estudiar, pero más adelante, no creo que en la clase de hoy, en la próxima, Dios mediante, si existe minyan para no judíos o no, que no existe, lo aclaro desde ahora, pero lo vamos a estudiar en detalle en la clase que viene, Dios mediante. Hay bendiciones que recitan otros, que uno responde amén. Hay bendiciones que recita el Sheliach Tzibur, el líder de la congregación, que uno responde amén, y no existe el líder de la congregación para Bnei Noyaj. No existe una cosa así, lo vamos a estudiar en la clase que viene. Pero esto es la cuestión de las 100 bendiciones. Un no judío, paréntesis, incluso un judío, que no recita las 100 bendiciones por día, entonces le va a caer un rayo en la cabeza y le va a quemar los pelos. Ay, a mí me cayó un rayo en la cabeza un día que no recité las 100 bendiciones y por eso soy pelado. No, no. ¿Y qué va a pasar entonces? Espiritualmente hablando te falta algo, porque nuestros sabios decretaron que uno diga 100 bendiciones en recuerdo de una historia que ocurrió con el rey David. Eso lo dice el Talmud, está en el Shulchan Aruch, código de ley judía. Pero de vuelta, ¿Bnei Noyaj tienen que hacer esto? No, no hay ningún... ¿Cuáles son las 100 bendiciones que van a recitar? Contame. ¿Qué van a decir 100 veces? Shehakol Nevidvare, Shehakol Nevidvare, que todo fue creado con su palabra, que todo fue creado con su palabra, que de hecho no se puede hacer eso. Por varias razones hay que sentarse a estudiar las leyes de las brojes, de las bendiciones, cómo se recitan las bendiciones. No podés recitar las dos bendiciones por el mismo vaso con agua o por la misma Coca-Cola que estás tomando. No, no corresponde. Entonces no hay, ni siquiera hay en el almacén de bendiciones, por así decir, que uno podría elegir 100 bendiciones para que un no judío recite todos los días. No las hay. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces Dios te castigó, porque te creó como no judío y dijo que hay que decir 100 bendiciones, y si no decís 100 bendiciones, te cae un rayo en la cabeza, y entonces a todos nos va a caer un rayo en la cabeza porque no podemos decir 100 bendiciones. Entonces Dios es un tonto cruel, porque te hizo ser algo que no podés hacer. Te creó como no judío y te puso 100 bendiciones en la cabeza y dijo, si no lo haces te mato. Bueno, matame, ¿qué crees que haga? No lo puedo hacer. No tengo ni el texto para decir, ¿qué crees que haga? Chao. No, claro que no, es una tontería pensar así. No tiene ningún sentido. Dios no es cruel, todo lo contrario. Si Dios exige de nosotros algo, nos da las herramientas y la fuerza interior para cumplir esa cosa. Si no, no te lo exigiría. A mí Dios no me pidió que salga volando, porque no tengo alas, porque Él no me puso alas. Él me creó como un ser humano normal. Ponele, digamos. Entonces no me pide volar. No hay una mitzvah en la toira que sea volar de acá hasta África. No hay esa mitzvah. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. Ah, y te puedes subir a un avión. Sí, 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 no, pero la mitzvah era que vueles vos con los brazos así, 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 y salí volando. Bueno, no. No existe esa mitzvah, porque no la podemos hacer. Y Dios no es tonto y no es cruel. Siendo así, ¿cuáles serían las 100 bendiciones que recitarían Bnei Noyaj? No hay. Entonces claramente no lo tienen que hacer. No se pide de eso a ellos, porque no lo pueden hacer. Lo mismo pasa con los tres rezos. Los tres rezos tienen que ver con los patriarcas del pueblo de Israel o las ofrendas que el pueblo de Israel traía. ¿Qué tienen que ver con Bnei Noyaj? De vuelta, por eso lo puse acá. Rezamos 3 veces por día en recuerdo de ofrendas que Bnei Noyaj no traían. Ok. Rezamos 3 veces por día. Hacemos la frase. En recuerdo de los patriarcas del pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob no son los patriarcas de Bnei Noyaj. ¿Y entonces qué hacemos? Podemos discutir, Abraham era el patriarca, Ab Hamon Goim, un padre de muchas naciones, es el padre de todos los conversos, es el monoteísmo. Ok, ¿querés decir eso? Acepto. Pero entonces como máximo rezaba una vez por día, porque Abraham rezaba una vez por día. Yitzhak que se puso el resto de la tarde. Hay que poner cabeza, hay que poner las cosas, las cartas, por así decirlo, en la mesa y ser claro. Las razones por las cuales el pueblo judío reza con la estructura que reza, no estoy hablando de la mitzvah era Rambam y Ramban, ya lo discutimos. La estructura del rezo del judío no tiene nada que ver con Bnei Noyaj, no tiene nada que ver. Junto con el rezo, recitamos, perdón, también el Shema, que esto lo vamos a hablar más en detalle. ¿Qué significa recitar el Shema? Con una serie de bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones que recitamos antes de decir el Shema que no tienen nada que ver con Bnei Noyaj? Que si alguno, por recomendación de algún otro, etcétera, no mía, compró un Sidur,
compró un libro de rezo judío, que no lo recomiendo usar, no importa cuál sea el libro de rezo judío que compraste, lo siento mucho, te aconsejaron erróneamente, en mi humilde opinión, puede ser que otros piensen diferente, en mi humilde opinión es un error, pero ponele que lo compraste. Bueno, tomate el trabajo y mira, ¿qué dice las bendiciones antes de recitar el Shema? Te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con los no judíos. Nada. Hablan de los patriarcas, hablan de la mitzvah del estudio de Toiro, hablan de la mitzvah del amor a Dios, que Rambán dice claramente que no se aplica a los judíos. No es una mitzvah para los judíos amar a Dios. Lo pueden hacer, pensar en Dios y lo vas a querer, pero no es una mitzvah. Hablan de cosas que tienen que ver con los judíos. Entonces, ¿cómo un no judío va a recitar una braja, una bendición, pronunciando el nombre de Dios que no tiene nada que ver con él o con ella? ¿Qué bendición estás recitando? Es como decir las bendiciones del estudio de la Toira. ¿Qué dice la bendición del estudio de la Toira? Que lo decimos los judíos todos los días a la mañana. Ayer boharabon mikolo amim. Que Dios, le agradecemos a Dios que nos eligió de entre todas las naciones. Menos y nos entregó su Toira. Estás mintiendo. En el momento en que decís que un no judío dice esa bendición, está mintiendo. No te eligió entre las naciones, no te entregó la toira. ¿Y entonces qué estás diciendo? Es una burla a Dios. Es una mentira. ¿Y eso te parece que es un rezo a Dios? Claro que no. Le estás mintiendo en la cara. No es ni pedirle, ni agradecerle, ni alabarlo. ¿Y que vas a cambiar la bendición? No. No se puede cambiar bendiciones. No se puede agregar a la bendición, quitar la bendición y no se puede inventar bendiciones nuevas. Entonces, claro, no la digas. Entonces no puedo estudiar Toira. Sí puedes estudiar Toira, lo que te corresponde estudiar, como Ben Noyaj, etc. Pero no hagas cualquier cosa, porque no está bien. Es, es recitar cualquier cosa que no corresponde. Bien, el Shema. ¿Puede un no judío recitar el Shema? La respuesta es sí. En un ratito vamos a ver por qué, cómo, cuándo. Paciencia. El rezo, nuestros sabios lo armaron de acuerdo a la estructura y las necesidades de cada judío como un individuo y como un pueblo, de acuerdo a los preceptos que debe cumplir un judío todos los días, como por ejemplo decir el Shema de mañana y de noche, y vamos a estudiar esto en un minutito. Paciencia. Em, y las necesidades del pueblo de Israel como pueblo, congregación, recitado en forma de llamado y la gente responde. ¿Cómo vamos a estudiar? Como dije antes, el rezo fue establecido por los hombres de la Gran Asamblea, los grandes sabios, entre los cuales había profetas también. Esdra estaba ahí, Nehemia. Ok, había profetas, había grandes sabios, Mordejai, de la historia de Purim, del libro de Esther. Ellos establecieron el rezo, ellos establecieron el orden del rezo, ellos establecieron los textos del rezo, que obviamente, por cuanto se transmitieron en forma oral, en manuscritos, por muchísimos años, estamos hablando, los hombres de la Gran Asamblea vivieron casi 2500 años atrás, entonces la transmisión era diferente de lo que es hoy en día. Por eso encontramos diferentes versiones del rezo, por eso encontramos diferentes liturgias, se llama la liturgia sefaradí, la liturgia ashkenazí, la liturgia de acá, la liturgia de allá. ¿Ok? Hay diferencias que son sutiles, no es que son diferencias estructurales. Todos rezamos 3 veces por día, todos los rezos, las liturgias, quiero decir, tienen los mismos componentes, solamente que a veces cambia el orden, a veces agregan un poquito acá y sacan un poquito allá, cambian una palabra acá, una palabra allá, etc. Esto ocurrió de vuelta, casi 2500 años atrás, en la época del Segundo Templo, y como dije antes, el Rambam dice esto claramente, ahí está la fuente, Leyes de Tfila, el primer capítulo. El Rambam me explica que la gente no sabía hablar hebreo, hablaban arameo mezclado con hebreo, entonces nuestros sabios establecieron un rezo en hebreo de acuerdo a como ellos, en profecía veían la necesidad de rezar de una manera determinada, que ya explicamos antes, que era por las ofrendas o los patriarcas, etc. ¿Por qué hicieron esto? Muy bien. Punto número uno, el templo, el Beis Hamikdash, era el centro de la vida judía. Cuando el templo estaba construido, que incluso nuestros sabios decretaron el rezo en el momento en que el templo estaba construido todavía, pero había mucha gente viviendo en diferentes lugares. Incluso mucha gente viviendo en Babel, Babilonia, que es lo que hoy es Irak,
muy lejos de lo que es la tierra de Israel. Incluso durante la existencia del segundo templo, vivían judíos en otros lados. Hay quienes dicen, historiadores que dicen, no sé bien cuáles son las pruebas, yo no soy historiador, ni investigador, ni nada por el estilo, que en la época de David Amelech, del rey David, ya había judíos en España, en lo que hoy sería España, digamos, la península ibérica, por llamarlo de alguna manera más global. Quiere decir que había gente que vivían muy lejos y no podían participar de la vida comunitaria en el templo y no podían estar en el templo ni todos los días, ni de vez en cuando, ni nada por el estilo. A lo sumo iban 3 veces al año con las fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuos, Sukkot, que no importa ahora qué son cada una de ellas, porque no es el tema de la clase. Por eso nuestros sabios establecieron otro, comillas, centro de la vida judía. El centro de la vida judía pasó a ser la sinagoga, la casa de estudios, sinagoga, que no son exactamente lo mismo, pero hoy en día es el mismo asunto en términos del edificio, por cuestiones prácticas también, pero antiguamente eran dos lugares diferentes, donde se reza y donde se estudia, no era lo mismo, no era igual. La Kedusha incluso en el Shulchan Aruch mismo, en el Código de la Ley Judía, en la Gemara en Megillah, se habla de la diferencia entre una sinagoga y una casa de estudios, no es todo igual. Volviendo al tema, ese pasó a ser el centro de la vida judía. Dicho de otra manera, es un poco, quizás incluso como poético, pero dicho de otra manera, el Sidur, el libro de rezos, pasó a ser como el centro de la vida judía. Por supuesto está la Toira, hay que estudiar Toira, está la Gemara, el Talmud. No hay que malinterpretar lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es, la estructura de la vida judía pasó a ser la sinagoga, el centro, y la estructura para darle vida a ese centro era el Sidur, era el libro de rezos. Esto incluso en la época del templo, porque había mucha gente en la época del primer templo, excepto aquellos que los historiadores dicen que vivían en la península ibérica, yo qué sé, no sé si es verdad o no, y no interesa, pero en la época del primer templo, el grueso, gran cantidad del pueblo de Israel vivían en la tierra de Israel. En la época del segundo templo ya había gente viviendo en otros lados, muy lejos. Entonces se necesitaba otro centro de la vida judía. Pasó a ser la sinagoga, pasó a ser el rezo, la tfila, donde la gente se encontraba, donde la gente estaba en comunidad, se veían unos a otros, ni qué hablar. Tras la destrucción del segundo templo, que la gente se esparció más todavía por el Imperio Romano, que ocupó, entre comillas digo, todo el mundo, una gran, lo que sea, muy grande, etcétera, se fueron esparciendo por todo el Imperio Romano, por todo tipo de lugares, Europa, Rusia, Europa Oriental, Europa Occidental, formando grandes comunidades, norte de África, perdón, formando grandes comunidades. Entonces era necesario tener algo que los una y algo que podamos compartir entre todos, no importa dónde estás en Rusia o estás en el norte de África, tenemos un mismo código, compartimos un mismo asunto, que esto es lo que significa la Mishnah, que no voy a explicar todos los detalles de lo que es ahora, un gran cuerpo de la Torah oral, esa es la Gemara, el Talmud, y eso es el Sidur, es el rezo, donde a pesar de que hay pequeños cambios entre las diferentes localidades, si se trata del mundo Ashkenazí, se llama Ashkenaz, literalmente en hebreo significa Alemania. Esa es la traducción de la palabra Alemania, Ashkenaz. Pero representa a todos los judíos que vivían en la Europa occidental, incluso oriental también, quiero decir, Rusia, Ucrania, Hungría, Rumania, todo ese lugar, toda esa zona, Polonia. Todo eso es Ashkenazi, por así decir. El mundo occidental, oriental, europeo. Después tenés el mundo de la península ibérica. Son Sefarad. En hebreo significa España. Sefarad, quiere decir eso. Todos los judíos que provienen de alguna manera de ahí tenían otra forma, digamos, de rezo, pero forma en cambios pequeños, sutiles, en esta palabra, en la otra palabra, en pequeñas cosas, pero el Talmud era el mismo, la Torah es la misma, la Mishnah es la misma, es todo igual. La ley es la misma, las bases son exactamente igual. Y el norte de África también era diferente. Y lo mismo ocurría con los judíos que estaban en Siria. Siria, Irak, Irán, tienen otras costumbres diferentes. Bien, dicho todo esto, volvamos aquí. La tfila, para la gente que estaban lejos, para la gente, cuando ya ni había templo, ni que hablar, no había ni para qué reunirse en la tierra de Israel porque estaba totalmente destruida,
todavía había judíos ahí, siempre hubo algún asentamiento del pueblo de Israel en la tierra de Israel, pero no era claramente ni glorioso ni importante como era en la época de los templos. Se necesitaba una herramienta que los una, y esta herramienta fue la tfila. Esa tfila expresa los fundamentos del judaísmo a través de las peticiones que nuestros sabios establecieron que pidamos. Esa tfila expresa necesidades de cada persona. Esa tfila representa y expresa el recuerdo de un pasado glorioso que hoy no está. El templo y que retorne el templo y que podamos hacer las ofrendas. Esa tfila representa una fe en que esto va a retornar y que va a ser como era antes o incluso mejor que antes. Todos estos conceptos no tienen mucho sentido para Bnei Noyaj. Esa es la realidad. Porque tienen que ver con el pueblo de Israel, con las necesidades colectivas del pueblo de Israel, o las necesidades individuales. Podemos discutir si las necesidades individuales de todos los seres humanos son las mismas. Sí, sustento, salud, hijos, ok. Pero tampoco vamos a agarrar un paquete que nuestros sabios armaron, que es un paquete, por llamarlo de alguna manera, cerrado, y le vamos a borrar un montón de cosas que tienen que ver con los judíos, y vamos a armar un paquete medio raro para no judíos, que tiene, no sé si, menos de la mitad de las bendiciones que dicen los judíos, porque esta no se aplica, la otra no se aplica, esta. No tiene ningún sentido. Nuestros sabios armaron un paquete que está cerrado ese paquete. No podemos agregar ese paquete, no podemos quitar el paquete. Está mal. Entonces, ¿qué vamos a dar un libro de rezos al no judío con un paquete inventado, no sé por quién, en términos de bendiciones? Yo ya expliqué en una clase anterior que hay una diferencia fundamental entre una bendición y una petición. Peticiones podés inventar la petición que quieras. Dios, por favor, necesito una nueva Ferrari. Dios, por favor, necesito 1.000 pesos para pagar no sé qué cosa. Eso está perfecto. Y lo podés decir en el lenguaje que quieras, en la forma en que quieras, y Dios escucha tu plegaria, está todo bien. Pero una bendición y el rezo en el judaísmo, la estructura del rezo gira en torno a una parte que se llama amidá, que ni siquiera lo escribí acá porque no se aplica a los judíos, que se dice de pie, por eso se llama amidá, es estar de pie, o se lo llama Shmona Esrei, que significa 18, que en realidad son 19 bendiciones. Eso no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Y en el rezo judío está organizado alrededor de este rezo. Entonces, la tfila, con todo esto, ¿por qué expliqué todo esto hasta ahora? Porque la tfila, como está organizada para judíos, como está estructurada para el judío, no se aplica al no judío. No tiene ningún sentido bajo ningún punto de vista que un no judío use un rezo, un libro de rezo judío para rezar. Pero entonces, ¿qué usás? Ok, vamos a estudiar ahora. Un segundito. Vamos a estudiar. ¿Dónde se me fue? Un segundito. Up. Oh, acá está. Muy bien. Vamos a estudiar el contenido de la tfila. Bueno, no importa, quedó ahí. ¿Cuál es el contenido de la tfila? Vamos a sacar esto y ya está. Listo. Esto que ven acá es la aplicación Bnei Noyaj, que cualquiera la puede descargar de internet. Se llama Bnei Noaj, justamente. Está para Apple, está para Google, está disponible para el que quiera. Está incluso en la web también. Hay un sitio que se llama bneinoaj.com/web. Ahí van a encontrar esta misma aplicación. Entre las cosas que hay en la aplicación, que ahora no es el momento para toda la explicación de lo que es esta aplicación, sería demasiado largo, tiene un montón de herramientas, Baruch Hashem. Hay un apartado que se llama oraciones. Esto está, acá arriba se puede ver, ustedes no lo ven, no importa. Esto está en diferentes lenguas. Esto está, el rezo en sí, ¿dónde está? Somos YouTube. El rezo en sí está en español, en inglés, portugués e italiano. Volvemos para atrás. Ok. Oraciones.
Acá lo vemos en español porque estamos hablando de oración, de español. El primer punto a quien le oramos es un artículo que es la base, digamos, de lo que nosotros ya estudiamos en este curso mismo. ¿Por qué hay que orarle a Dios y no a otra cosa, ninguna otra criatura, ni intermediarios, ni nada por el estilo? Ese es el primer artículo. Esto es medio molesto. Ok, perdón. ¿A quién le rezamos? ¿A quién le oramos? Ya está. Próximo asunto. Después del baño. Van a ver que no es que haya un orden necesario, estructurado. Toda la clase fue quitar de la cabeza ese orden estructurado que es para el judío. Para el no judío no existe ese orden estructurado. No hay. Entonces no pregunten a qué hora. Bueno, se puede preguntar igual cualquier cosa, está todo bien. Pero quiero decir, no hay un horario, no hay un límite, no hay un... No hay teniendo en cuenta todo lo que vimos anteriormente, la preparación del lugar, la preparación del cuerpo, la preparación de las ropas, la preparación de la cabeza en términos de concentración, la preparación de tu mente en términos de la kavana, la intención que tenés que tener. Todo esto sí se aplica, lo estudiamos y lo sacamos del Shulchan Aruch, del Código de Ley Judía, pero en términos de, bueno, a ver, ¿entre qué hora y qué hora se puede rezar el resto de la mañana? ¿Entre qué hora y hora el resto de la tarde? No, momentito, ¿quién te dijo que hay que rezar 3 veces por día? Para no judíos. ¿Quién te dijo? ¿Por qué? Ahora, ¿querés rezar todo el día porque tenés mucho tiempo? Enjoy. Que lo disfrutes. Decís salmos todo el día, excelente, porque estás todo el día haciendo las cosas bien, todo el día estudiando Toira y por supuesto no te metes en problemas porque estás rezando todo el día. Pero excelente, la mayoría de la gente no podemos hacer esto. ¿Se lo podés hacer? Mazel tov. Ok, por eso no van a encontrar acá, a pesar de que hay un montón de opciones, que parecen muchas, pero en realidad ya las voy a explicar, no van a encontrar acá un shachris. Ay, ¿cuál es el resto de la mañana? No. Lo primero que aparece después de ir al baño, la costumbre, y esto es una braja, una bendición que nuestros sabios decretaron, no como costumbre, por eso me quería corregir. Nuestros sabios decretaron esta bendición cada vez que uno sale del baño. Te higienizás como un ser humano normal, estás vestido, etcétera. Como ya explicamos en las mismas definiciones sobre el rezo, no podés decir esta bendición desnudo, por ejemplo. Bien, esto lo decís cuando salís del baño. Todas las veces que salís del baño. Vas una vez a la mañana, decís la bendición. Vas una vez a la tarde, 10 veces a la tarde. Ahora, si vos tomás, por ejemplo, y está así expresado en el Shulchan Aruch, el código de ley judía, si una persona tiene que hacer un examen, por ejemplo, una colonoscopía, que te dan un líquido para beber, yo lo tuve que hacer también, un líquido para beber, que te hace ir al baño 150.000 veces, es horrible, vomitivo, etcétera, y el objetivo es limpiar todo lo que hay adentro para que después puedan revisar con una camarita a ver qué pasa ahí adentro, vas 1000 veces al baño. Entonces no decís una braja cada vez que salís del baño, porque sabés que esto no se terminó a los 5 minutos, probablemente tengas que ir de vuelta al baño, o si una persona está enferma, etcétera. Entonces, cuando terminaste, ya estás limpio, estás bien, decís esta bendición. Si te olvidaste de decir esta bendición, no la recitas 2 veces la próxima vez que vas al baño. Ya está, una vez. La que pasó, pasó. Y no te va a caer un hoyo en la cabeza. En el mejor de los casos no te vas a quedar pelado como yo tampoco. No te preocupes. No, es el fin del mundo. No dijiste la bendición. Ok, ya está. Esto es después de ir al baño. Al despertarse. Despertarse significa, después lo leen ustedes el detalle acá, yo solamente quiero mostrar la herramienta y quiero mostrar la disposición de esto. Despertarse significa que uno, valga la redundancia, se despertó, está en su cama todavía, pero se despertó. Y no va a continuar durmiendo, porque a veces uno se despierta, mira la hora y sigue durmiendo. Ya está, listo, me tengo que levantar porque hoy es un día que hay que trabajar, etcétera, etcétera. Recitas esto en la cama misma. Muy bien, lefanejo, doy gracias a ti, etcétera. Si no me equivoco, esto incluso está en hebreo también. Ah, mira, están. Ok, yo me confundí. Las oraciones están en español. Arriba, ustedes no lo ven, pero arriba hay un simbolito de un mundo. Acá arriba, justo. Un simbolito de un mundo. Español, inglés, portugués, italiano, holandés y hebreo. Así que nadie se puede quejar. Y si alguien lo quiere en otro lenguaje, que se contacte conmigo para traducir todas las bendiciones en ese otro lenguaje. Con todo gusto. El, el texto este es el Moy de Ani, agradecemos a Dios, etcétera, esto despertarse. Durante el día, a propósito puse durante el día. La mayoría de lo que hay acá son salmos
Y abajo dice qué salmo es: 150, 149, 148, 147. Estos son los salmos: 146, vamos de atrás para adelante, 145. Eh, Estos salmos que están acá abajo, si uno quiere agregar salmos, enjoy, me parece muy bien, disfruta todos los salmos que quieras decir, me parece excelente. ¿Querés decir la mitad de los salmos que están acá? Pero me parece excelente. ¿Querés decirlos todos? Me parece excelente. ¿Querés decir los salmos dos veces? Me parece excelente. No hay una obligación para Bnei Noach. No hay una definición. Esto no es un sidur. Acabo de gastarme casi una hora explicando que no corresponde un sidur para Bnei Noach. Podemos hablar de rezos propuestos. Esto es una proposición de rezos. Uy, ¿qué hice? Esto es una proposición de rezos. Propongo hacer estos rezos. No más que esto. Lo que aparece aquí arriba es una frase, un párrafo, Adon Olam, Hashem Alaj, Eterem Kol Yitzun Libras, un párrafo que aparece en todos los libros de rezos judíos, que no tiene nada que ver ni con judíos ni con no judíos, es simplemente un reconocimiento de Adon Olam, del Señor del mundo. Entonces está ahí. Esto es una parte que no es una bendición, es una parte de introducción a una bendición, se llama Baruch Sheomar, que está en los libros de rezos judíos también, en donde también estamos reconociendo que Dios es bendito, habló y fue el mundo, el que dice y hace, etcétera. Pero la parte braja, bendición de ese texto no está acá. Y después salmos, salmos y salmos y salmos. ¿Los judíos recitamos más cosas? Sí, claro. Los judíos recitamos textos del Tanaj sobre cuando David Amelech no hizo el templo, ingresó el arca en un lugar, ahora no importa todos los detalles del lugar, recitamos un pedazo de ese texto, recitamos el cántico que cantó el pueblo de Israel cuando pasaron el mar de juncos. Hay otras cosas recitadas que no tienen que ver directamente con el pueblo de Israel, perdón, con los no judíos, tienen que ver con el pueblo de Israel, eso quise decir. Entonces no están acá, esto es durante el día. ¿Querés recitar el Adon Elam porque te gusta mucho 5 veces? Lo puedes hacer. ¿Querés recitarlo 3 veces haciendo la vertical? Lo puedes hacer. Es complicado, pero lo puedes hacer. No hay una definición, no hay un límite, no hay ningún problema. ¿Querés hacerlo sentado? Me parece muy bien. ¿Querés hacerlo de pie? Me parece muy bien. Shema Israel. ¿Qué es este texto? Este texto está en la Toira, en Parshas Vaishanan. Es un texto de la Toira. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Este texto expresa el monoteísmo. Básicamente, hay mucho, mucho más que esto. Acá arriba, como comentario, está el por qué yo puse esto acá. El Shema Israel no es tan mal que los no judíos lo reciten. ¿Por qué? Punto número uno, es un pedazo de la Toira escrita. Pueden estudiar la Toira escrita. Hay opiniones que dicen que ni eso pueden estudiar, pero mi humilde opinión, yo me baso en otras opiniones, sí efectivamente pueden estudiar la Torah escrita. Entonces, en el peor de los casos, lo que están haciendo es recitar una parte de la Torah escrita. Parshas Vaishanan, en el quinto libro de la Torah. El Jidó, Jaime Yosef David Azula, y ahí está la fuente, explica que un no judío que cree en un único Dios, los 7 preceptos, lo que llamamos en general Bnei Noach, el Jidó explica que ellos pueden recitar el Shema Israel incluso 2 veces al día, una a la mañana y una a la noche. ¿Qué es mañana y qué es noche? Pues ahora no es un momento para toda la decisión alágica y discusión alágica que hay en torno a lo que es el día y la noche para el judaísmo. Cuándo empieza, cuándo termina, que la puesta del sol, que la salida del sol, que las estrellas, que no vamos a discutir esto, porque no tiene ningún sentido. Recitarlo 2 veces por día, una vez a la mañana y una vez a la noche. Lo que te parezca que se llama noche, recita el Shema. Hey, pero Rabino, ¿usted qué está diciendo? Sí, ¿sabes por qué? Porque no estás obligado tampoco. Esto es lo que dijo el Hidó, no lo inventé yo. Shema Israel. Confesión, esto es algo que agregué hace poco en el rezo. Esta confesión en general la recitamos los judíos en los días en los cuales, no voy a explicar todo esto, paciencia, en los días en los cuales recitamos súplicas. Los días festivos, acá hay una especie de explicación de esto, no recitamos esta confesión. Y la verdad es que no hay esta confesión es literalmente lo que está escrito en el libro de rezo judío y no tiene que ver con judío o no judío, tiene que ver con una persona confesándose frente a Dios. ¿Querés agregar
a estas cosas que están acá, esta lista enorme de palabras que en realidad es una lista tan grande, porque es en hebreo una palabra por cada letra del abecedario. De hecho, si no me equivoco, vamos a ver si muy bien, anda todo bien, medio chiquitín, pero es Ashamnu, acá se puede ver, a ver cómo para que sea más grande. No, no, minutito, minutito. Vamos a poner la letra un poco más grande. ¿Dónde está? Ah, acá está. Ups. Ok. Vamos para atrás. Ok. Acá ven la Aleph, Beis, Gimel, Dalet, Hei, Vov, Zain, Ges, Tes, Yud. Todas las letras del abecedario hasta la Taf. No sé por qué la Taf se repite tres veces, no me pregunten, no tengo idea. Pero la confesión es una palabra, por eso es una lista tan grande. Bueno, esto se me hizo enorme. Perdón, ups, it's too much. Vamos para atrás. Muy bien. Una palabra por cada letra del abecedario. Volvemos. La pueden recitar cuando quieran. A la mañana, a la noche, las dos veces, 10 veces por día. No hay un límite. Antes de dormir. Estos son peticiones y salmos. Salmo 91, Salmo 121, que se recitan, están en el rezo del pueblo judío también, antes de ir a dormir. Es lo que se llama Kriyat Shema Shalamita. En el mundo del judaísmo, la lectura del Shema antes de dormir. Nosotros solemos acompañarlo con el Shema. ¿Querés decir Shema? Lo podés decir. ¿No querés decir Shema? No lo decís. Pero podés decir esto. Tampoco estás obligado a decir esto. ¿Querés inventar tus propias peticiones, tu propia confesión? Está perfecto. No hay ningún problema. Esto es algo propuesto, no obligatorio. Luego vienen las bendiciones por los alimentos, por las comidas, que ahora no vamos a hacer toda una clase sobre las comidas, etcétera, porque llevaría mucho tiempo, no es el asunto. Y otras varias bendiciones varias. Aromas, buenas noticias, malas noticias, truenos. Ahora no voy a explicar todo esto, pero simplemente son las bendiciones que decimos los judíos. El Salmo 20 es un compañero, por así decir, clásico de la persona, de todo ser humano. Es un salmo donde el rey David pide que Dios le responda porque está sufriendo. Es el clásico salmo que se recita ante situaciones difíciles, por llamarlo de alguna manera, no quiero entrar en los detalles. Por eso está ahí el Salmo 20, pero también están los salmos. De hecho, en la parte de salmos también uno puede seleccionar el Salmo 20 y ahí está, yo qué sé. Vas al Salmo 20 y vas a encontrar exactamente lo mismo que acabamos de ver recién. Para el director de coro, un salmo por David. No es que sea diferente porque está en las oraciones, simplemente está ahí por una cuestión de comodidad. Por un enfermo, esto es una petición que uno podría recitar por un enfermo. En los no judíos se menciona el nombre de la persona y el nombre de su padre. Entonces se pide por un hombre, por una mujer. Si la persona tiene un viaje, un bebé, un fallecido. Y estos son salmos, domingo, lunes, martes, etcétera, los días de la semana, que en el templo solían recitarse ese salmo en ese día. El domingo recitaban este salmo, el lunes recitaban otro salmo y así sucesivamente. Esto es una proposición, una propuesta no obligatoria de rezo para Bnei Noyaj. Pero no hay que decir esto 10 veces por día. ¿Lo querés decir 10 veces por día? Lo podés decir 10 veces por día. ¿Y a qué hora hago minja? La pregunta está equivocada. No hay una hora para decir minjá a los no judíos. Esto es todo el punto que yo quería explicar, entendiendo lo que es un Sidur, un libro de rezos para judíos, por qué se hizo, para qué se hizo, qué contiene, y dándonos cuenta que eso no tiene aplicación para Bnei Noyaj. No tiene sentido. ¿Ya compraste el libro? Ok, podés leerlo, podés chusmear. No te va a caer un rayo en la cabeza y quemar los pelos. Pero no tiene sentido rezar todos los días desde ese libro 3 veces por día a tal hora. No tiene ningún sentido. Estás recitando cosas que no se aplican a tu neyama, a tu alma, a tu forma de ser, a tus aspiraciones, a tus mitzvahs. Entonces, ¿para qué lo recitas? Muy bien. Hasta aquí vamos con las preguntas. Hay un montón de comentarios en YouTube, así que un segundito. Primero que nada, gracias a toda la gente que apoya, que sea para Braja, para Tzlaja. Un segundito. Em, pregunta Javier desde España. ¿Quién fue más importante en el mundo ashkenazí? ¿La escuela lituana de Rav Kook o Baal Shem Tov? Ok, no se puede mezclar una cosa con la otra. Entiendo la pregunta, pero no está bien formulada. El rabino Kook era descendiente de Hasidim.
El hasidismo lo funda el Baal Shem Tov. Baal Shem Tov estamos hablando del año 1700, finales de 1600, 1700, y Rav Kook vivió en Eretz Israel, no en Polonia, ni nada por el estilo, ni en Ucrania, en Eretz Israel, año 1900, mitad de 1900. Entonces son dos cosas totalmente diferentes que no se pueden comparar. Imposible comparar. Es como comparar al Rambam con Tubia. ¿Quién es más importante, el Rambam o Tubia? ¿Qué pregunta es esa? Perdón, no entiendo. Tubia. Obvio que no. El Rambam, ¿qué Tubia no existe? Es un pobre pelado que hace lo que puede con su vida y con su familia. No, no se puede comparar. No se puede comparar. Esa es exactamente la misma comparación. ¿Baal Shem Tov o Rav Kook? No, qué mala comparación. No, 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 no. No. Yo, por ejemplo, siendo un Josid de Chabad, no estudio los escritos de Rav Kook, no vamos en Chabad de acuerdo a las ideas de Rav Kook, era una especie de sionismo religioso que no tiene nada que ver con el pensamiento clásico hasídico de Chabad, no, para nada. Y entre paréntesis, ya que Javier hizo la pregunta, yo me voy a animar, a pesar de que no debería, pero a veces hago lío y hago cosas que no debería, ¿qué va a hacer? No somos todos perfectos. Aquello que escriben, que escribió Rav Kook, y que hay muchos que lo usan como un caballito de batalla, que no es necesario que un no judío deje su religión para hacer cosas del judaísmo, en mi humilde opinión, está muy mal interpretado y muy mal utilizado. Porque hoy en día hay muchísimos no judíos, no estoy hablando del clásico Ben Noyaj Basnej, muchísimos no judíos que literalmente o son paganos o idólatras, una de las dos cosas, por varias razones. Entonces, ¿cómo vas a decir que una persona para conectarse con el judaísmo no es necesario que deje toda esa porquería? ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿Cómo vas a asumirlo? Puedo entender que los pueblos de la antigüedad, pero estamos hablando 2000 años atrás, eran un desastre. La gente no era educada, la gente no sabía ni leer ni escribir, la gente eran brutos, no había justicia, podías matar a un tipo en los caminos, nadie se enteraba. Era otro tipo de vida 2000 años atrás. Entonces puedo entender que nuestros sabios los traten tan mal, por así decir. Y hoy en día el mundo cambió, claramente cambió. La gran mayoría de la gente, gracias a Dios, tiene acceso a la educación, tiene acceso a la tecnología, no son iletrados, burros, terribles. No, 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 no. Ya no es así. Entonces, podemos decir que hay una diferencia, pero en términos de la idolatría, no tiene nada que ver si sos un bruto o no. Si sos el ingeniero naval fantástico de no sé qué cosa, o sos un bruto absoluto que no sabes ni leer ni escribir, los dos pueden ser idólatras. ¿O no? Entonces, me parece que no tiene ningún sentido esto que usan el nombre de Rav Kook, de una carta que escribió acá y allá, que no es necesario que dejen su religión para hacer lo que hacen los judíos. No way. No estoy de acuerdo para nada. Javier, lo digo porque hay quien dice que el Baal Shem Tov salvó al judaísmo ashkenazí y otros dicen que el judaísmo ashkenazí floreció en la tierra de Israel gracias a Rav Kook. No, no, perdón, pero no estoy de acuerdo ni un poquito. Ni un poquito con esa idea, Javier. Ni un poquito. El que dice una cosa así es porque no tiene la menor idea de lo que es el Baal Shem Tov, ni lo que es Hasides. No tiene la menor idea. Y tampoco, pobrecito, tampoco tiene idea de que Rav Kook era descendiente de Hasidim. El judaísmo no floreció en la tierra de Israel gracias a Rav Kook. Lo siento mucho, pero no. El judaísmo florece en la tierra de Israel porque, y esto lo dice, es interesante, esto dice el Kuzari, Rabbi Yehuda Alevi, año 1000. El Kuzari, 1100. El Kuzari escribe que la tierra de Israel, perdón, el judío es como un viñedo. Y la tierra de Israel es como una tierra fantástica para la viña. Acá en Argentina, no sé cómo es en otra parte del mundo, no sé, no interesa. Pero acá en Argentina es sabido, la zona del Cuyo se llama, Mendoza, la provincia de Mendoza, San Luis, San Juan, son provincias que tienen una tierra, un clima especial para la uva. Planta uvas en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y no sé, probablemente salgan uvas, pero son una porquería. Planta uvas en Mendoza, por tomar una de las provincias, que nadie se ofenda, y te sale un vino fantástico. ¿Por qué? De vuelta, la tierra, el clima, etcétera. El judío florece en la tierra de Israel.
La tierra de Israel es la tierra apropiada para la viña judía, por llamarlo de alguna manera. Y después apareció este Juancito, Pablito, Josecito y todos esos tontos que escribieron el Nuevo Espamento, que hablan del viñedo y el retoño y la uva y de esta porquería. ¿De dónde lo sacaron? Pues, lo robaron del judaísmo, lo robaron de nosotros. El injerto, el injertado, y todas estas porquerías que ellos escribieron, está robado de nosotros. Pero cerramos paréntesis, seguimos adelante. El judaísmo no florece en la tierra de Israel gracias a Rav Kook, judaísmo florece en la tierra de Israel gracias a Dios, porque estableció que la tierra de Israel es el mejor lugar para los judíos, donde ahí florecen. Y en la tierra de Israel propiamente dicha, hay muchos tipos de judíos religiosos, no solamente los que siguen las enseñanzas de Rav Kook. Y es un error bastante grave ver de esa manera el judaísmo en la tierra de Israel, en mi humilde opinión. Pero es para otra clase mucho más amplia, mucho más larga, sobre cómo está organizado el judaísmo. A mí me parece que esa frase es, eh, por un lado, ignorante y por el otro lado, como torcida, como mirando las cosas con un ojo y no queriendo abrir el otro ojo, totalmente torcida, totalmente torcida. Me animaría a decir que hay más Hasidim al estilo Baal Shem Tov en la tierra de Israel que seguidores al estilo Rav Kook. Me animaría a decir esto a pesar de que no veo los censos y puede ser que esté equivocado lo que estoy diciendo. Pregunta, ya estamos en la previa de Hanukkah. ¿Pueden Ben Basnejes encender las velas de Hanukkah, recitar brajot de Hanukkah o similares? No. ¿Pueden encender las velas de Hanukkah? No pueden recitar las bendiciones. Es lo mismo que venimos estudiando del Sidur. Las bendiciones están armadas, las bendiciones del encendido de las velas de Hanukkah están armadas alrededor de la mitzvah, el mandato, como dice el texto de la bendición, ayer, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a encender las velas de Hanukkah. Al no judío, Dios no lo santificó con sus preceptos y no lo mandó a encender la vela de Hanukkah. Quiere decir que recitar esa bendición es una mentira en la cara de Dios. Es mentirle en la cara a Dios. Entonces no deberían recitar la bendición. ¿Quieren encender las velas? No están obligados. Si lo van a hacer, pues entonces tienen que estudiar cómo se hacen el encendido, cómo se hacen cuáles son las leyes, de qué lado a qué lado, cuántas velas, etcétera. Y ahí pueden encender las velas si lo quieren hacer. No está obligado, para nada. Otra pregunta de Javier. ¿Qué le diría a un Ben Bas Noyaj que pone una menorá de Hanukkah en una ventana con las velas encendidas? ¿Es una usurpación de identidad judía? No, no es una usurpación de identidad judía. Existe, hoy, existe una, existe algo llamado velas de Hanukkah Bnei Noyaj. No, no, eso no existe. Hanukkah es una fiesta judía y si el no judío quiere encender una Hanukkah, lo puede hacer. No está prohibido, no debe recitar las bendiciones y, repito, lo debe hacer según las leyes como corresponde. ¿Qué festeja? Está festejando la victoria del pueblo de Israel sobre los griegos, que eso representó literalmente guerra y muerte de muchísimos no judíos. Entonces los judíos están festejando que muchísimos no judíos se murieron. Así que es incómodo pensar, que el no judío está festejando que los judíos mataron un montón de no judíos. A mí me resulta incómodo, pero no está prohibido. No puedo decir que está prohibido, porque así pienso yo, humildemente, pero no debe recitar la bendición. No. Cogoto pregunta, ¿el Baal Shem Tov conocido como pronunciado el nombre de las cuatro letras? No, Baal Shem Tov significa el dueño de un buen nombre. Eso significa el Baal Shem Tov, dueño de un buen nombre. Ok, Alma, está un poco tarde. No sé si hay... Ok, Alicia, vamos. Sí, Rap, buenos días. Rap, la semana pasada usted me recomendó que el libro, bueno, el que había mostrado, no era apto para rezar. Mandé a traer el libro del Rabino Weiler y lo que estoy haciendo ahora es solo rezar salmos, el Shema y la bendición de cuando uno se levanta, como de Aní. ¿Estaría bien así Sí, lo que el hasta que Rabino me llegue Weiler el libro? escribió me parece perfecto. Sí, Ah, ok. lo que el Rabino Muchas Weiler gracias, escribió Rap. está bien. ¿Hay algún Eh, otro, Rap? ¿Algún otro libro cuando termine el recomendado? libro de Salmos, tengo en la cabeza escribir un libro
de rezos propuestos para Bnei Noyaj. Sí, es el próximo proyecto, pero primero tengo que terminar uno y después hacer el otro. Ah, Baruch Hashem. Esperaremos entonces, Rab. Gracias. Ya me dio. Norma preguntó, cuando está presenciando el encendido de la menorá por un judío, puede uno responder amén? Ah, ahora entendí. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Podés responder amén cuando un judío está aprendiendo la menorá. Cuando un judío está diciendo cualquier bendición, puede responder amén. Amén significa yo creo, tengo fe en esto que está pasando. Y si el judío dice una bendición, por lo que sea, comió una manzana, Boire Prio Eitz, que Dios es el creador de los frutos del árbol. Amén. Sí, yo creo en eso, que Dios es el creador de los frutos del árbol. Eso es lo que quiere decir amén, entre otras cosas. No sé si hay otras preguntas. Todo muy claro, Rap. Borja. Muy claro y gracias por esa explicación que nos está dando. Y sobre todo miro que la importancia que uno como no judío se vaya siendo coherente en su vida, pienso, ¿no? O sea, que vaya empezando a analizar qué está haciendo realmente, si realmente conecta con Exacto, esto. Porque digo yo, a veces uno habla y ni siquiera conecta con eso. No, es como una fantasía que uno trae en la cabeza que conectó, pero no conecta uno. Entonces digo yo, si nos detenemos tantito y nos sentamos, miramos cuál es la coherencia, qué es realmente, si tiene sentido esto, como lo estoy haciendo, que lo que estoy diciendo, yo estaba mirando eso del Shema, que, por ejemplo, que dice que la pondrás aquí, por allá, y está muy bonito el texto, dije, qué precioso que está, pero yo no conecto con eso, dije, porque yo ni lo puedo hacer, ni me mandaron a exacto. hacerlo, entonces me detuve, y entonces cuando vi ya la parte me quedé tranquila y dije, ah, no, esto sí, ¿verdad? Esto sí es algo que tiene lógica, que yo le enseñe que a los hijos y tarará, eso sí tiene lógica, dije, porque si yo me dedico a aprender mis preceptos y puedo dejar como un legado de eso, qué bueno es, ¿no? Que yo lo viva y lo entienda y todo eso. Exacto. Entonces, no, qué importante, no depende, bueno, en mi humilde opinión no es que dice a veces, por ejemplo, el rabino nos está dando la opción de pensar, ¿no? Mira y piensa, queda en uno que uno diga, no, sí, pero convencerse uno mismo, porque yo miro que cuando repaso, digo, no, es que sí, eso tiene que ser así, tiene sentido. Ya lo vi de un lado, lo vi de otro y lo vi de otro. Entonces digo, ajá, así, sí está correcto esto, ¿no? Y no Eso nada sí. más así que nos traigan así, esto hazlo, esto no lo hagas, esto hazlo, no, pero ¿por qué sí o por qué no? ¿Verdad? Gracias, Raf. Exacto, exacto. Muy bien, ahí pregunta Julia respecto de la elevación de uno, pensar en Hashem ya es elevación. Pensar en Hashem es una herramienta para mejorarse a uno mismo. La elevación representa uno cambiar, uno mejorarse. Antes te enojabas, ahora no te enojes, o enojate menos. Es un ejemplo nada más. Esto es el concepto de elevación. Muy bien, gente, Dios mediante, seguimos el jueves que viene. Nos vemos. Baruch Hashem, Rabino. Muchas gracias. Gracias, Almita. Gracias, buen Gracias, día. Gracias, señor Alma. gracias, Rabino. Gracias.